Hola, esto es Autores UJAT, un espacio donde hablaremos sobre los libros científicos de la editorial UJAT, de la misma voz de nuestros autores. Con este episodio iniciamos nuestra primera temporada. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Autores UJAT, un espacio donde hablaremos de publicaciones de la misma voz de nuestros autores. En este episodio nos acompaña la doctora Carolina Sequeira Larios. La doctora Carolina es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con 30 años de experiencia como docente. Su línea de investigación se centra en la ecología y el manejo de sistemas tropicales. Pues, bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ana Luisa. Muy bien, gracias. Agradezco la invitación. Pues aquí estoy a la orden, contenta de estar aquí con ustedes y de hablar de esa obra. Muchas gracias, doctora. Hoy vamos a hablar de un libro muy padre, muy interesante, el cacao. Vamos a centrarnos en el cacao. El libro es El cacao tabasqueño. De los olmecas a nuestro presente. De los olmecas a nuestro tiempo. A nuestro presente, exactamente. El título como tal, así fue y así se consideró. Pues yo soy básicamente coordinadora de este libro. Y pues la idea fue precisamente contar una historia tan maravillosa de lo que es el cultivo de cacao aquí en Tabasco, desde sus inicios hasta la realidad que vivimos hoy en día, ¿verdad? Entonces es un guión que surgió un poco de la participación de varios investigadores que aceptaron colaborar en esta obra y forma parte, digamos, de lo que es el proyecto de nuestro rector de Casa Cacao Chocolate. De alguna manera es como una extensión ampliada de todo el contenido que se muestra dentro de la Casa Cacao Chocolate. Wow, muy bien, doctora. Y vaya, la historia del cacao desde tiempos inmemorables, el cacao siendo ese legado que se nos es heredado, que vaya, es tan valioso, tal fue su importancia de que incluso fue considerado como, esos granos tostados fueron considerados como moneda de cambio. Correcto. ¿Sabe? Es fascinante. O sea, adentrarse en la historia del cacao, sobre todo en México, es una cosa maravillosa, sin incluir todavía los españoles. Ya el cacao en Tabasco se producía desde la época de los olmecas. O sea, hay evidencia científica, y eso lo marca en nuestro primer capítulo la doctora Izabal de la Universidad Veracruzana, de cómo ya hay evidencia científica que muestra cómo los olmecas consumían al menos como bebida el cacao. O sea, encontraron restos de teobromina y eso demuestra el consumo entre los olmecas. Posteriormente hay un espacio de tiempo que se desconoce qué pasó, y cuando llegaron los mayas a Tabasco trajeron consigo ese conocimiento y a ellos se atribuye precisamente esa domesticación del cultivo. O sea, muchos discuten que el origen es de la Amazonía brasileña y eso no está a discusión, realmente lo es. O sea, el cacao fue dispersado probablemente por los seres humanos desde la Amazonía brasileña hasta llegar a nuestro país probablemente, porque no se ha encontrado evidencia científica que demuestre lo contrario y que nuestro estado sea origen del cacao. Pero sí debemos sentirnos orgullosos porque sí es un origen, o sea, es un centro de domesticación. Es decir, los mayas dejaron todo ese conocimiento ancestral del uso y la transformación del cacao. O sea, ellos aprendieron a cultivarlo, aprendieron a consumirlo, o sea, a transformarlo en esa bebida maravillosa que hoy en día se consume. Entonces, lo hermoso es que es una tradición milenaria que pasó de generación en generación. Entonces, cuando nosotros en Tabasco vamos al mercado y encontramos esos sacos de granos de cacao que podemos adquirir por gramos, por kilogramos, y es una tradición en la gente que cultiva el cacao. Es maravilloso saber que las plantaciones donde se cultivan pues han sido cultivadas por gente
que recibió el conocimiento de sus abuelos, de sus tíos, de sus padres, y así fue pasando, imagínense, por miles de años. Entonces eso es la maravillosa, porque se tiene, digamos, como un tesoro, o sea, una gallina que produce huevos de oro, y mucha gente siente un orgullo maravilloso y recuerda su infancia rodeado de árboles de cacao, de árboles frutales, porque el cultivo en sí también implica una gran biodiversidad, que es la que pues muchos nos tildan de románticos, pero es esa conservación como lo hacían los mayas. O sea, ellos desde siempre cultivaban el cacao bajo las selvas que existían en ese entonces. Entonces, por muchas aristas donde lo veamos, el cultivo de cacao es un tesoro invaluable, es un patrimonio biocultural que debemos de verdad no permitir que se acabe, sino ir generando en las nuevas generaciones ese amor a ese cultivo, y que encuentren la forma de extender más las plantaciones, lejos de irlas quitando y cambiando el uso de suelo por otros cultivos pues que no son propios de esta región, ¿no? Así es. Y wow, qué interesante esto que nos dice de que es ese tesoro valioso, esa gallina de los huevos de oro. Ahora imagínese ese costal de granos de cacao que está en el mercado. Eso hubiera sido un costal de oro antes. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo usaban como moneda de cambio. O sea, eran con granos de cacao de diferente, digamos, denominación se llamaba en ese entonces. Pues llenaban las arcas, las bodegas de los mexicas, o sea, en el centro del país, donde aquí los aztecas o los mexicas tenían bodegas enteras donde almacenaban ese cacao que después era llevado al centro de la República. Y de todos es conocido la historia de Moctezuma, que consumía grandes cantidades de cacao, o sea, en bebida, para su uso personal y de todas sus fiestas que llevaba a cabo, ¿no? Sus celebraciones, etc. Que de hecho muy importante eso que está mencionando, porque además de ser utilizado como una bebida que pudiesen consumir, sobre todo esa parte de Moctezuma, vamos a decir que la élite, o también dividía clases sociales, por así decirlo, el de mayor rango consumía esta bebida hecha a base de cacao, pero también tengo entendido, y lo explica de hecho también en este libro, que era un ingrediente fundamental para preparar bebidas para ofrecer a los dioses. Exactamente. De hecho, el doctor Mario Humberto Rus explica ampliamente, es un capítulo bellísimo de este libro, donde él es un experto antropólogo en esta parte, y te traslada a ese mundo pasado de qué transacciones se llevaban a cabo en esa época, y de cómo precisamente tú lo has dicho, esa bebida era restringida solo a la élite, o sea, sacerdotes y gobernantes, no al pueblo. Entonces eran seleccionados los mejores cacaos para hacer esa bebida. Y lo que decimos es esas bebidas, hablamos siempre de bebidas y no de chocolate, sino es una bebida prehispánica, o sea, hecha por los mayas, y ellos los consumían la élite y sacerdotes, y es un chorote o pozol que le llamamos aquí, que se consume actualmente. Entonces esa belleza de cuando tengan un vaso de pozol, dices, mire, es una bebida prehispánica que nuestros ancestros consumían. Entonces, y así sin azúcar, sin horchata, sin cosas de esas azucaradas, porque era amargo como se consumía el pozol o el chorote, que también así se le denomina cuando lleva ya cacao. Entonces, pues aquí y más otras múltiples bebidas ancestrales indígenas que se preparan, o su ingrediente principal es el cacao. Entonces hay el tascalate, el popo, el pozol, el chorote y muchas otras bebidas que están diseminadas en todo nuestro territorio mexicano, o sea, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, aquí Tabasco. Entonces, y sabemos que el cacao realmente es un ingrediente que también pues, forma parte de los chocolates, que son de fama mundial, o sea, a nivel europeo y demás, pero lo bonito y el orgullo es que de aquí se aportó al mundo, o sea, eso es lo maravilloso. Tabasco era un centro de producción de cacao muy grande en Mesoamérica, solo era esa región. Y lo que decíamos, tratan de encontrar evidencia que muestre que antes de los mayas aquí en Tabasco ya había otras culturas que consumían el cacao y no se han encontrado. Entonces, por eso es el origen o el centro más que nada de domesticación, que fueron los mayas, que
que nos transmitieron esa cultura de consumo como bebida. Y ya cuando vienen los españoles, pues es cuando introducen otros ingredientes porque a ellos no les agradaba ese sabor amargo que producía la bebida que consumían los indígenas en ese entonces. Entonces ellos fueron agregando otros ingredientes como el azúcar, la leche, y pues surge lo que es el chocolate de mesa como tal, y posteriormente toda la chocolatería fina que hoy conocemos, ¿verdad? El cacao era considerado pues algo que la élite consumía, era símbolo de riqueza, era símbolo de poder, de estatus, incluso de, vamos a decirlo, divinidad, ¿vale? ¿Cómo cree que el cacao influya en estos temas actualmente? Influencia en los jóvenes, fíjate que es muy buena pregunta, sobre todo sería interesante saber qué piensan los jóvenes hoy en día de eso, ¿no? Porque es saber un poquito más de historia y esas costumbres ancestrales. Sin embargo, no lo he experimentado, no lo he vivenciado, pero hay agricultores o gente que ellos consideran descendientes de los mayas y que llevan a cabo ciertos rituales en las plantaciones de cacao que tienen, digamos, antecedentes mayas. Ahí sería interesante hacer investigación al respecto, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí es como van precisamente estos temas dilucidando otros temas de investigación, de saber realmente si entrevistar a esa gente, o sea, por qué y por qué han implementado eso, porque ellos lo tienen muy arraigado en ciertas comunidades de Cunduacán, por ejemplo, que es digamos, uno de los municipios con mayor producción de cacao en el estado. Y entonces hay comunidades que poco se conocen, poco se saben y que ellos solitos han tratado de hacerlo una forma de vida, donde ellos antes de iniciar el cultivo del cacao hacen toda una ceremonia en torno a pues, bailes y demás de agradecimiento a la tierra, que tienen que ver con eso. Realmente no podría mencionar los nombres de las comunidades porque eso, pues, digamos, es comunicación de conocidos, a veces me llega propaganda, incluso acabo de recibir de ir a ver esa ceremonia, ¿sí?, que le hacen al cacao antes de empezar la cosecha y todo eso. Entonces son temas que, no sé, deben de los antropólogos, sociólogos, de estar ahí o historiadores entrevistando y ver esos orígenes, ¿no? Porque es bonito, es conocer ese tipo de cuestiones. Y que en muchos países se ha vuelto como una forma de vida también, o sea, de manifestar. Lo vemos en el DF, por ejemplo, todas esas ceremonias que hace la gente vestidos de aztecas, en las pirámides y todo eso, ¿no? Entonces aquí lo hacen dentro de las plantaciones de cacao, pero pues desconocemos mucho de eso. Entonces imagínate que la gente de fuera venga y participe en esas ceremonias y cuál es el significado, la cosmovisión de esas personas que lo están llevando a cabo, ¿no? Si verdaderamente forman parte de nuestra historia ancestral o es algo pues que no, pero pues eso hay que investigarlo antes de opinar, ¿no? Sobre eso. Claro, totalmente. Y justo como me mencionaba respecto a esa parte hereditaria, el hecho de que las personas que se dedican a cultivar el cacao, vamos a decir, todos estos procesos del cultivo del cacao, de estas ceremonias que estamos mencionando. Sí, prácticamente el cultivo de cacao aquí en el estado ha sido gracias a las personas, ¿eh? O sea, no propiamente al gobierno, no es porque sea un programa que establezca el gobierno de apoyo, ni mucho menos, sino es precisamente una actividad ancestral que se ha transmitido de generación en generación. O sea, eso es lo hermoso que dices tú, wow. La gente que cultiva el cacao lo hace con tanto amor y tanta entrega sin importarles realmente si van a ganar o perder. Sin embargo, pues obviamente el crecimiento de la población y otros atractivos que encuentra la juventud, y es un tema muy interesante la parte social no he tenido la oportunidad de publicarla, pero es también un tema de discusión porque las generaciones actuales, en lo que yo vivencié en mi investigación doctoral, las entrevistas con las personas
pues ya el cultivo está muy fragmentado. Entonces antes, aquí no encontramos grandes productores de cacao, gente que tenga 30, 40 hectáreas, a comparación con otros países que tienen esas dimensiones. Aquí son pequeños agricultores. Estamos hablando de entre 2 a 4 hectáreas por persona en promedio. Obviamente hay gente que sí tiene más, pero son los menos. Entonces, estamos hablando que muchos agricultores en su momento, en sus hijos, heredaron esas tierras y fragmentaron. Entonces, en familias de 4 o 5 miembros, pues cada hijo tenía un fragmento y muchos pues salieron adelante, o sea, estudiaron profesiones, son doctores, son abogados, son economistas, se fueron a Estados Unidos, etcétera. Comenzaron sus vidas totalmente. Entonces dicen no, que a los jóvenes no les interesa, pero no sabemos la realidad y en porcentajes, que eso es lo interesante, o sea, saber qué tanto porcentaje, porque dices tú, te pones en el lugar de ellos como familia y dices, no le voy a decir como agricultor, hijo, vente del lugar donde estés, a lo mejor un hijo está teniendo mucho éxito en economía, en cualquier profesión la que te guste, y traerlo a cultivar cacao, ¿no? Claro. Y no porque, sino porque él tiene su propia vida y no que no le interese, pero pues es más fácil vender la tierra. Y entonces sus fragmentos, pues ya se va perdiendo el cultivo como tal. Hay hijos incluso que yo toqué y dices, nomás están esperando que muera su papá para poder vender la tierra, poder transformarla en ganadería, en otro cultivo que le dé. Ahorita en el léxico de las personas dices que el cacao no da, el cacao no es negocio. Sin embargo, ahorita en este momento, sabemos que es lo contrario. La gente ya está deteniendo, digamos, el derribar las plantaciones porque el cacao está teniendo un alto precio histórico, o sea, de todos los tiempos. Ha subido muchísimo el kilo de cacao. Entonces la gente dice, no, hombre, ahorita sí es un tesoro. O sea, hay un libro maravilloso de un canadiense que se llama cuando en inglés, o sea, When the Money Grew on Trees, que es cuando el dinero crecía en los árboles. Yo creo que ahorita se está viviendo otra vez, porque cada mazorca de cacao es dinero. Y así lo hace la gente. O sea, es una cultura que su hijo llegaba y, por ejemplo, le decía, mamá, necesito comprar una libreta. Y eso son historias que me contaron. Dice, yo los crié y les decía, pues anda, ve y corta cacao y ve a venderlo. Entonces el cacao, sí, o sea, se cortan las mazorcas, llenan sus cubetitas y ellos van en la bicicleta, llevan su cubeta y les pagan por cada kilo de cacao y tienen el dinero. Y dicen, ya, ve a comprar lo que quieras. Entonces la gente ama además el cultivo y lo asocia a otros árboles. O sea, también forma parte de digamos, de un modo de vida, un medio de vida de la gente porque consume muchos otros productos además del cacao. El cacao ojalá se cultivara todo el año, sino se cultiva en periodos. Entonces la gente tiene que vivir de otra cosa mientras el cacao se va creciendo. Entonces es asociado a esas plantaciones a, por ejemplo, árboles maderables. Entonces si el árbol ya está a término, venden la madera de cedro, de caoba. Hay otro árbol que Colubrina arborescens, que es el tatuán le llaman, son varas que venden en el mercado también, que se utilizan para hacer construcciones de palapas o incluso lo utilizan principalmente para vivienda o palapas, o sea, algo más rústico, ¿no? Como tal. Entonces hay muchísima diversidad de plantas, de árboles que utilizan para ese uso, pues, o sea, para otras cosas, perdón. Entonces, además hay otros alimentos, como árboles frutales, hojas, por ejemplo, en el estrato arbustivo, la hoja de to es utilizada para los tamales, por ejemplo. Entonces, cada elemento de la plantación tiene un porqué y un para qué. Entonces, eso es lo maravilloso, o sea, la ecología que implica el cultivo, sobre todo. Y qué interesante que menciona esto, porque quisiera saber cómo cree que ha afectado la parte, vamos a decir, ambiental en el proceso del cultivo del cacao. Tengo entendido, hasta donde hemos platicado, que es un proceso largo y pues a lo largo de ese proceso pues hemos pasado inundaciones, hemos pasado sequías, hemos pasado por muchas cosas. ¿Cómo cree que ha afectado en pues mira, esa parte? Yo llamaría que las plantaciones de cacao en Tabasco es un cultivo resiliente impresionante. O sea, ha resistido todo. O sea, imagínate que hace miles de años se cultivaba, se ha transmitido ese conocimiento
y cada agricultor adoptó eso y él se lo pasó a sus hijos y así sucesivamente. O sea, es realmente ancestral y que se ha transmitido así de generación en generación. Y entonces la gente misma defiende mucho esos agrosistemas y son muy importantes ecológicamente hablando. Entonces, ellos desde que hay cuestiones tradicionales y que ya se ha hecho industrial, digamos, o sea, el cultivo como tal, bajo una gran diversidad arbórea, es una parte. Cuando viendo los servicios ambientales que generan, es un cultivo valiosísimo ecológicamente hablando, que se debiera conservar, y más en el problema de cambio climático que existe ahora. El tumbar una plantación de cacao es desastroso, o sea, implica la muerte de muchísimas especies. O sea, en la biología hay desde los microorganismos de suelo hasta los grandes mamíferos que habitan en las plantaciones, o sea, anfibios, reptiles, aves, murciélagos, o sea, hay una gran biodiversidad en ellos. Y por eso su importancia ecológica y que deberán atesorarse tal como se cultivan desde hace miles de años. Entonces, el proceso, o sea, desde que se cosecha, digámoslo así, que se abre la mazorca hasta la taza, que le llamamos, que se haga chocolate o que se haga pozol, es un proceso también impresionante. O sea, tanto manualmente como industrialmente. Entonces, son procesos diferentes que habría que conocer, ¿no? Entonces hay la parte artesanal, que es la gente donde lava el cacao después de sacarlo de la mazorca y luego ya lo pone a secar. Y te decía, en la parte industrial, o sea, ya expliqué la parte artesanal donde cortan, lavan muy bien y secan el cacao. Y de esa forma se vende, ¿no? Digamos, en el mercado los agricultores tienen diferentes formas de cómo hacer llegar el cacao a las cooperativas. Y después viene la parte industrial, que es un proceso donde entra la parte, digamos, de fermentación, que es un proceso que sí los agricultores lo saben hacer, pero también de manera artesanal. O sea, ellos utilizan costales, lo dejan fermentar 2-3 días, donde entra la parte química, donde el grano empieza un poquito a fermentar precisamente hasta que todo el mucílago que cubre al grano se elimine, digamos, le quede seco por completo. Y ya después pues pasa a lo que son las secadoras, que le llaman. Debido a las condiciones climáticas del estado, que es lluvioso la mayor parte del tiempo y sobre todo cuando se está cultivando, se vio en la necesidad de utilizar samoas, que son unas partes muy largas donde ahí se extiende todo el cacao, digamos, seco. Y entonces con máquinas que se echan a andar con gas, que es, digamos, una estufa gigante, y con aire caliente, logran secar. O sea, lo importante es quitar la humedad del grano para que no se eche a perder. Entonces, las industrias que usan ese cacao, el grano tiene que estar perfectamente seco y le toman la humedad y la temperatura, que son los parámetros muy importantes donde la industria acepta o rechaza un cacao que recibe de alguna cooperativa, ¿no? Entonces, las cooperativas son las que se encargan de recibir el grano, digamos, le llaman en baba, cuando salen nada más de la mazorca, reciben las cubetas y lo pagan en efectivo a los agricultores. Y entonces ellos hacen todo el proceso de secado, o sea, de fermentado y de secado. El fermentado se hace en cajas de madera especial también. También tiene ciertas normas para que no se llene de óxido, de otros químicos o de otros, digamos, agentes ajenos. Entonces luego pasa al secado y ya seco nada más se le vende a la industria en sacos, para posteriormente la industria lo tuesta, y ese tueste, al igual que el café, por ejemplo, le da diferentes sabores a los chocolates que se generan. La industria, a partir del grano, genera varios productos o subproductos que le llaman. El cacao tiene mucha grasa. Entonces, a veces hay un proceso donde con prensado extraen esa grasa y queda un polvo. Entonces, ahí ya sacaste 2 productos. Entonces, lo que es el polvo, que ya cambia de nombre y deja de ser cacao y se convierte en la cocoa, que ya es un cacao, digamos, pulverizado, que ya no tiene grasa. Y la grasa como tal, pues es la manteca del cacao, que le llaman, que es utilizado en la industria cosmética. La mayor parte de cosméticos que utilizamos, cremas, maquillajes y todo eso, sobre todo cremosos, utilizan los labios, digamos, las cremas para labios que usamos los que en el frío y todo eso, es precisamente de manteca de cacao. Entonces, un ingrediente muy valioso también. Tanto la cocoa, ya la conocemos, es el polvo, y que se usa en la pastelería para hacer
¿Y cómo son las cosas? Porque incluso nuestros ancestros usaban el cacao para precisamente ese tipo de cositas, desde lo cosmético. Bueno, y ahora más, ahora en la actualidad ya lo utilizamos más en cosméticos, pero también lo utilizaban para hacer esos remedios, esos medicamentos. De uso medicinal, definitivamente. Creo que ahí se ha perdido. En las entrevistas que yo tuve ya la gente no conoce mucho, porque yo en literatura científica encontré todo un artículo donde, o sea, en libros de los escritos por los españoles, historiadores españoles, digamos, describían el uso incluso de la corteza del árbol, las hojas, la misma mazorca, los granos, o sea, tenían diferente uso para diferentes afectaciones de la gente, todo. Cosa que ahorita, ahí también habría que hacer una investigación si ese conocimiento sigue vigente o no. Pero en las pocas entrevistas que yo llevé a cabo no mencionaron ese uso medicinal del cacao. Muy bien, doctora. Y esto, en consecuencia con lo que estamos hablando, desde el cómo ha afectado la parte ambiental, cómo es el proceso de producción, me gustaría preguntarle, usted ha reportado en este libro, en colaboración, ¿cuáles son las medidas que se han tomado para mejorar la producción o ha encontrado propuestas para mejorar esa parte? La producción en cuanto al grano, o sea, sí, al cultivo como tal, pues no existen programas, desgraciadamente, de gobierno enfocadas a apoyo. Los agricultores muchos se quejan de esa falta de apoyo en cuanto para el cultivo. O sea, el cultivo de cacao como tal implica, o sea, grandes sumas de dinero, la verdad, sobre todo es un cultivo que requiere mucha labor antes, durante y después de la cosecha. Entonces, eso es lo que los agricultores muchas veces, tú sabes que en una empresa, digámoslo así, tienes gastos e ingresos. Entonces, si tus ingresos son mucho mayores, pues ya se genera una utilidad. Si son mayores que los gastos, ¿no? Sin embargo, los agricultores básicamente ponen mucho de su bolsa en esas labores, interviene mucho la familia. O sea, es bien bonito ver de la cosecha de cacao porque se entran las señoras, las abuelitas, los niños. Tú ves alrededor del cacao y el varón está cortando las mazorcas, los niños están levantando las mazorcas en unas bolsas cuando es de manera, digamos, artesanal. Ya cuando es de término industrial, pues ya hay trabajadores y todo eso es un gasto, implica mucho. Entonces mucha gente lo hace nomás como hobby o para tener precisamente su cacao, su pozol. Y así te lo dicen, ¿no? Hay quienes sí pues tienen grandes hectáreas y tienen grandes cantidades. Entonces, lejos de favorecer la producción de cacao, ahorita es más que nada se mueve por el precio y son los agricultores que toman las decisiones de tumbar o no las plantaciones. Pero no hay ningún tipo de incentivo como pago por servicio ambiental que pudieran ellos tener para conservar esas plantaciones, que es lo que ayuda a la humanidad para purificar el aire y además conservar la biodiversidad, ¿no? Pero sí se ha favorecido mucho, por ejemplo, la introducción de cultivos como la caña de azúcar y la palma de aceite. Y lo menciona en el libro, pues ya son cultivos que ha sido demostrado que ecológicamente pues no son tan favorables, ¿no? Entonces, si estamos en una tierra que digamos, tiene las características para cultivar cacao, pues debiéramos darle prioridad al cultivo de cacao. Claro. Porque no hay otro estado en la República Mexicana donde se pueda cultivar cacao. Se han intentado. Desde la época de que llegaron los españoles, obligaron a los indígenas a cultivar cacao hasta en Colima, por ejemplo, en Morelia, Michoacán, intentando que creciera esa expansión y no. ¿Por qué? O sea, es algo que también habría que investigar. O sea, las condiciones climáticas que tiene idóneas el cacao es Tabasco. Tabasco, Chiapas, por ejemplo, una parte Guerrero, una parte Oaxaca, pero Tabasco es y seguirá siendo, espero, el productor número 1 de cacao en México. O sea, eso es lo que debemos no compararlo con África, porque de aquí salieron muchas del cultivo para África y de ahí se expandió. Y
Tabasco no ha dejado de producir nunca cacao, o sea, nunca se ha extinguido, nunca se ha eliminado, sigue y sigue y sigue ya. Y esperemos que siga así. Exactamente, ha embatido y ha vencido todos los escenarios posibles, ¿no? Y sigue, o sea, es algo que de veras debemos sentirnos súper orgullosos, protegerlo, conservarlo y crecerlo, ¿no? No competir en cantidad, porque aquí es calidad lo que se tiene. Y dices, es el número 1, o sea, nadie puede decir lo contrario. Hay unos intentos en Veracruz, sur de Veracruz, que se está sembrando cacao, en Oaxaca, en Guerrero, pero es mínimo, o sea, sigue siendo, incluso en Chiapas se ha tratado de crecer esa producción. Y Tabasco sigue siendo el número 1 en producción. ¿Ha bajado mucho? Sí, ha bajado mucho, lamentablemente, porque sí se han perdido grandes extensiones de cacao y las cifras lo dicen, por eso lo manifesté en el libro y no son invenciones, o sea, es algo real. Que cuando vamos en las carreteras vamos viendo ese cambio de uso de suelo, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos cuidarlo, protegerlo, conservarlo, y qué bueno que existe una casa universitaria Cacao Chocolate que está favoreciendo esa parte de conciencia, ¿no? De concientización. La gente sale feliz, la gente sale emocionada de sentir ese orgullo, ¿no? Y sobre todo ese conocimiento, tenerlo y que se transmita y que se haga algo por el cultivo. Sobre todo que ya no se siga derribando las plantaciones. Y doctora, ¿qué opina sobre el uso de este libro, El cacao tabasqueño de los Olmecas a nuestro tiempo, para los agricultores, para las personas que se dedican a cultivar el cacao? Bueno, uso como tal, o sea, sería interesantísimo que ellos o sus hijos, por lo menos en conjunto en familia, se los leyeran, ¿no? Sería fabuloso que uno de sus hijos le diga, papá, mira, hay un libro que está escrito sobre el cacao y mira lo que dicen, y que vean los investigadores, ¿no? Porque hay muchísimos jóvenes que están en la universidad y que deberían de tenerlo en sus manos, ¿no? Y leérselos, o sea digital, porque tenemos la versión digital y la versión impresa, y pues que sientan ese orgullo los agricultores de que ya por lo menos está haciendo precisamente, digamos, alarde de ese cultivo tan maravilloso, y que ellos sientan ese orgullo, ¿no? O sea, sería fabuloso que ellos conozcan todo eso de que se está hablando del cultivo, porque hay gente que ama ese cultivo y lo hace de verdad por amor, no por dinero, por ganar, porque a veces no. Ellos dicen no nos resulta, pero lo cultivan porque pues es algo que, como dices, que yo aquí crecí en estas plantaciones, me lo enseñaron mis papás, mis tíos, y soy feliz y lo seguiré cultivando, te dicen, hasta que muera. Ya mis hijos será otro boleto, ¿no? Entonces, pues yo ahí todo eso se adopta, y así es como se ha transmitido precisamente. Muy bien. Vamos a hablar un poquito más de la parte editorial. Platíqueme un poquito sobre su experiencia en el proceso editorial de este libro. ¿Cómo fue que llegan a la editorial de Publicaciones Científicas? Mira, fue algo, digamos que esto es un producto precisamente del proyecto de la Casa Universitaria Cacao Chocolate. O sea, se intentaba que surgiera al mismo tiempo. Lamentablemente los procesos de edición y precisamente la calidad de la editorial UJAT pues impidió un poco que siguiera. ¿Por qué? Porque no permitimos, más que permitir, los autores también exigen un poco más de cuestiones. Ellos hacen revisiones y son muy exigentes en eso, porque pues va el nombre de por medio, el contenido y demás, y cuidan esa parte. Entonces no se pudo porque no logramos a tiempo terminar la edición. Sin embargo, ya está disponible y demás, y pues vean el resultado, ¿no? Y gracias precisamente a esa exigencia de los autores, pues la calidad del libro y las opiniones de las personas hablan por sí sola, ¿no? Entonces el proceso fue muy interesante, porque en ese momento la doctora Buregar ya tenía las aportaciones de los, colaboradores externos de la UNAM, de la Universidad Veracruzana. Entonces se engloba, y también de otras divisiones, o sea, está básicas, está ciencias biológicas, de la cual formo parte. Entonces eso es lo bonito, o sea, donde interviene, es multidisciplinario, y cada quien desde su disciplina hace un aporte a eso, ¿no? Entonces no es escrito por una sola persona, sino de todo, para que vean el sustento científico que tiene esa obra, y todo el conocimiento que se resume,
digamos, de lo que implica, como dices, desde la historia hasta nuestro presente. Entonces, ¿cuáles son, hacia dónde vamos, qué sigue, ¿no? Entonces, conocer un poco esa historia muy resumida, porque realmente hay cientos de libros de publicaciones que hablan y casi siempre yo era lo que veía, se quedan en esa parte de del chocolate. Y de ahí empiezan a hablar de los españoles y demás, ¿no? Y ya no se sabe de Tabasco. Entonces creo que ese libro habla solo de lo que pasó en Tabasco y qué es lo que hay aquí en Tabasco. Y yo creo que eso es lo bonito, que es algo que es de Tabasco para Tabasco, ¿no? Entonces esa fue la idea. Y forma parte, digamos, el guión, digamos, que lleva la guía de la Casa Cacao Chocolate, o sea, la casa universitaria, porque explica ya más ampliamente todo lo que se ve o se aprende o conoce dentro de la casa universitaria. Muy bien, doctora, ¿podría compartirnos un mensaje para las personas que desean hacer publicación, que desean escribir un libro? Pues que se animen. que la verdad que el proceso a veces para muchos es tedioso y demás, pero no, yo tengo una grata experiencia, la verdad, muy profesionales, todo el equipo, no entra en juego nada más uno hace la propuesta y en el camino pues sí hay varios procesos, pero la plataforma es muy amigable, la gente es muy amable, se mantienen en contacto inmediatamente, o sea, casi depende de uno que salga la publicación en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, los animo a que publiquen, realmente que no tengan miedo. Lo más difícil es uno, o sea, sentarse a escribir y no tener miedo. Entonces, cuidar esa calidad de lo que uno quiere hacer y puede ser en el camino también solicitar ayuda de corrección, de estilo y demás y hacerlo. O sea, la hoja tiene mucho material, muchísimo conocimiento que debemos dar a conocer a la sociedad. Sobre todo es importante ese rubro y poco a veces lo hacemos. Y hay que hacer ese espacio. Sé que estamos muy llenos de obligaciones, de deberes, pero haciéndose un espacio yo creo que es el mejor legado que podemos dejar. Totalmente. Wow, doctora, no cabe duda de que el tema de el cacao, su historia, su producción, todos estos temas son súper valiosos. Le agradezco que haya venido a acompañarnos en este gracias episodio. A ti y a todo el equipo por la invitación y pues ojalá llegue a mucha gente este conocimiento, ¿verdad? Y es plática para muchos segmentos, la verdad. O sea, desde cada capítulo puede ser muchas charlas y ampliar un poco más, con más detalles la información. A la orden y aquí estoy para servirles. Le agradezco, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Ciencia y Tecnología UJAT. Yo soy Ana Luisa Q y esto fue Autores UJAT.